Buenas tardes, soy Rosa Bueno, vuestra tutora del curso de Agentes de Hacienda Pública de la parte de tributario. Bien, en esta clase virtual, vamos a hablar del tema 9. Como sabéis, el tema 9 se refiere a los procedimientos de gestión tributaria. Es un tema excesivamente extenso. Por lo tanto, vamos a centrar, dentro del tema 9, vamos a hablar de un procedimiento y de unas actuaciones concretas que es verdad que muchas veces suelen quedar olvidadas porque tienen una finalidad distinta a lo que estamos acostumbrados. Me refiero a la comprobación de valores y en concreto a la tasación pericial contradictoria. Es en lo que nos vamos a centrar en esta clase dedicada al tema 9. Bien, en el tema 9 sabéis que hay muchos procedimientos de aplicación de los tributos realizados especialmente por los órganos de gestión, se consideran procedimientos de gestión. Dentro de estos procedimientos, en una gran parte de ellos, o quizá los más relevantes, la finalidad es liquidar. La Administración regulariza la obligación tributaria de un obligado tributario. No ha declarado o ha declarado de forma incorrecta y se liquida, se cuantifica la cantidad que debe ingresar o bien que resulta devolver. Sin embargo, en la comprobación de valores la finalidad directa no es liquidar, es valorar un bien, un derecho, una renta. Lo que ocurre es que esa valoración, en la mayor parte de los casos, nos va a servir para liquidar. Por eso, de forma indirecta, sí va a servir para liquidar esta comprobación de valores, pero no de forma directa. El objeto de una comprobación de valores es valorar un bien, un derecho o una renta. ¿Pero para qué quiere la Administración valorar un bien de un obligado tributario? Normalmente para liquidar, para determinar pues, si ha liquidado correctamente o no su obligación tributaria. Por lo tanto, es una actuación que la mayor parte de las veces está dentro de un procedimiento de aplicación de los tributos, de otro procedimiento de aplicación de los tributos, que bien puede ser de gestión o también del de inspección. En concreto, puede ser una actuación dentro de un procedimiento de comprobación limitada, por ejemplo, dentro del procedimiento iniciado por declaración y también dentro de un procedimiento inspector. Cuidado, una comprobación de valores, recordar que nunca puede ser una actuación dentro de una verificación de datos. Si hacemos una línea temporal del proceso que lleva a una comprobación de valores, insisto que me voy a referir casi siempre a la comprobación de valores como una actuación dentro de otro procedimiento porque es lo general. Podemos hacer una línea temporal. Un obligado tributario presenta una declaración, por ejemplo, de IRPF, autoliquida. Puede ocurrir, dependiendo del impuesto, quizá el IRPF a lo mejor no es el más común, pero bueno, también puede ocurrir, y sobre todo en impuestos como sucesiones y donaciones o transmisiones patrimoniales, puede ocurrir que el obligado tributario al declarar el IRPF, por ejemplo, una ganancia, tenga que dar un valor de transmisión, un valor de adquisición. Para determinar un elemento del IRPF, como puede ser una ganancia patrimonial, puede ocurrir que el obligado tributario haya dado un valor a un bien inmueble, por ejemplo, que haya vendido. Da un valor. Con este valor autoliquida su cuota de IRPF. La agencia tributaria puede comprobar este IRPF. Pongamos que inicia un procedimiento de inspección. En este procedimiento inspector comprueba el IRPF, puede comprobar todos los elementos o limitar el alcance solo a esa ganancia patrimonial. Para determinar el valor correcto, si duda que el valor que ha dado el obligado tributario es el correcto, lo que puede hacer es una comprobación de valores. Puede ser un procedimiento independiente o bien, como estamos viendo, una actuación dentro del procedimiento de inspección. En este caso, las facultades de la comprobación de valores serán las del procedimiento de inspección. ¿Qué ocurre con esa comprobación de valores? La Administración dará un valor o una valoración que lo normal es que sea distinta a la que ha dado el obligado tributario. ¿Y qué hace con esa valoración la Administración? Liquidar. El fin del procedimiento inspector es liquidar. Primero habrá un acta, ya lo sabéis, una propuesta de liquidación y luego la liquidación. Esta valoración va a ser una parte de esa liquidación. De ahí la importancia, la cuantificación de la liquidación depende de ese valor que haya comprobado la Administración. ¿Por qué medios comprueba la Administración? La comprobación de valores, bueno, ya sabéis, entiendo que está en el 134 de la Ley General Tributaria, pero los medios de valoración, recordar el artículo 57. La Administración puede elegir el medio del artículo 57 que estime más adecuado.
Puede utilizar un dictamen de peritos. A lo mejor lo más correcto para valorar un inmueble puede ser acudir a un arquitecto que realice una tasación, pero hay otros medios, estudiar bien el artículo 57 y dependiendo de cada caso se podrá utilizar uno u otro medio. Por eso es muy difícil que el valor de la Administración coincida con el que ha dado el obligado tributario. Si solo por la diversidad de medios que hay para valorar es muy difícil esa coincidencia. Y en el momento que la valoración de la Administración no coincide con la del obligado tributario, ahí hay una liquidación. En la medida que esa valoración afecte un tributo, va a haber una liquidación. ¿Se puede utilizar siempre la comprobación de valores? Siempre, siempre no. Si el obligado tributario, al dar este valor, ha utilizado ya algún criterio de valoración de los previstos en el artículo 57 que haya sido publicado de una forma oficial por la Administración, obviamente ya no te pueden comprobar. Has seguido unos criterios de valoración ya publicados, están publicados para que los utilices y obviamente luego no tengas una comprobación de valor. Y otro supuesto en el que no se puede realizar una comprobación de valores, hay que recordar el artículo 90 de la Ley General Tributaria. Si recordáis el artículo 90, un obligado tributario, antes de presentar la autoliquidación de un impuesto, cuando transmite, el artículo 90 solo está dedicado a los inmuebles que se van a transmitir o adquirir, no vale para cualquier tipo de bien. Pero bueno, en lo que a los inmuebles se refiere, un obligado tributario cuando va a comprar o va a vender un inmueble, puede pedir a la Administración que le realice una valoración, una información sobre el valor de ese bien que va a comprar o que va a vender. Si el obligado tributario, antes de autoliquidar un impuesto, pide esa información a la Administración en base al artículo 90 de la Ley General Tributaria, la Administración le da el valor correspondiente y el obligado tributario en 3 meses utiliza ese valor, en ese caso luego no puede haber una comprobación de valores. Cuando el artículo 90 de la Ley General Tributaria nos dice que la información que da la Administración vincula a la propia Administración, que obviamente ha dado esa valoración, eso implica que luego no vas a tener una comprobación de valores ni una liquidación sobre ese bien, sobre ese valor que has declarado al autoliquidar. Por lo tanto, es una consecuencia lógica. No obstante, además de lo que prevé el artículo 90 de la Ley General Tributaria, pues también tenemos el reglamento, estudiar bien 157, 159 del reglamento, que señalan también estas cuestiones. Una vez que tenemos la liquidación, que tiene esa valoración, ¿qué puede hacer el obligado tributario si no está de acuerdo? Si la Administración no está de acuerdo con el valor que ha dado el obligado tributario, tiene que realizar la comprobación de valores. Si el obligado tributario no está de acuerdo con esa valoración, ¿qué opciones tiene? Bien, aquí vemos 2 actos administrativos, uno la valoración y otro la liquidación. Sabemos que contra una liquidación es un acto resolutorio respecto del que se puede plantear un recurso o reclamación, pero aquí el obligado tributario va a tener que decidir. Va a tener que decidir si plantea un recurso o reclamación contra esa liquidación donde pueda alegar lo que quiera, incluido que no está de acuerdo con la valoración o que la valoración no está motivada, por ejemplo, o si realmente solo quiere cuestionar la valoración y quiere que la valoración se haga por un perito, sí o sí, y no por un perito de la Administración, sino por otro tipo de peritaje, un contraste entre peritos, pueda recurrir a la tasación pericial contradictoria. Cuando hablo de TPC me refiero a tasación pericial contradictoria, que es un nombre un poco largo. Tiene esas 2 opciones. Es cierto que a veces la normativa que regula cada tributo puede establecer otras variables, puede permitirle que recurra y que luego se reserve el derecho a plantear la TPC, pero lo general es que el obligado tributario le van a notificar a la vez la valoración y la liquidación, se va a notificar a la vez. Esa liquidación depende de la valoración. Y el obligado tributario, en el plazo para interponer el primer recurso, que es un mes, tendrá que decidir si recurre a la liquidación con todos los elementos, incluida la valoración, o si bien plantea una TPC solo contra la valoración. ¿Qué ocurre si si opta por la primera opción? Bien, pongamos que la valoración no está nada motivada. La Administración, dentro de los medios del artículo 57, hay algunos que son muy básicos, que simplemente es coger un coeficiente publicado y se aplica y ya está, y algunos que son muy sencillos, que poca motivación necesitan, pero hay otros que pueden ser más complejos. A lo mejor si es un perito, un arquitecto el que va a realizar una valoración, pues tendrá que señalar qué criterios ha utilizado
para dar ese valor. Pongamos que no está motivado, que simplemente hay un acto que dice el inmueble vale tanto, 1 millón de euros. Pues como no haya nada más, no nos vale. ¿Hace falta ir a la TPC? No. Si tú recurres diciendo que no está motivada esa valoración, la liquidación tampoco está motivada, cae por sí sola, va a tener que anularse. Por lo tanto, dependerá de cada caso. Ahora, si la valoración a priori está motivada, pero no estás de acuerdo con los índices, con los módulos, con los criterios que se han utilizado en esa valoración o con el medio elegido de los del 57 por parte de la Administración, ahí sí, ahí puedes ir a una TPC porque no estés de acuerdo con los índices utilizados o con el propio medio en sí. A lo mejor la Administración ha utilizado un medio que es simplemente utilizar un coeficiente por una simple referencia dentro del catastro, se coge el valor catastral, se publican unos coeficientes y ya es una forma de valorar. Pues bueno, el obligado tributario puede entender que una forma tan objetiva pues puede caer o puede variar con un dictamen pericial más individualizado. Por lo tanto, por un otro motivo, el obligado tributario puede acudir a la TPC. La TPC tiene una gran desventaja, cuesta dinero, hay que nombrar un perito por parte del obligado tributario, por lo tanto, dependiendo de en qué cantidades nos movamos, puede interesar o no plantear una tasación pericial contradictoria, puede salir cara. Claro, luego depende de cómo varíen los valores, va a compensar o no va a compensar. A diferencia de una reclamación o un recurso, que dentro del ámbito administrativo, pues sabéis que la forma de reclamar o recurrir en principio es gratuita. Por lo tanto, ahí hay una primera pega. Pero tiene una ventaja que es la exactitud y el dictamen pericial y el contraste entre dos peritos, que siempre da una mayor seguridad jurídica. La TPC tiene otra ventaja. Una vez ¿qué hacemos con la TPC? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objeto? La comprobación de valores, el objeto era obtener una valoración, pero no un procedimiento iniciado por parte de la Administración. En la TPC, el objeto, la finalidad también va a ser tener un valor por medio de un contraste pericial, pero al final lo que queremos es obtener una valoración o un nuevo valor. Pero la TPC es un procedimiento iniciado a instancia de parte, es el obligado tributario el que decide iniciarlo o no. Si seguimos esa línea temporal, si el obligado tributario opta por la TPC, se producen una serie de efectos. Al final vamos a obtener un nuevo valor. Si hemos dicho que la liquidación inicial dependía de la valoración de la Administración, si cambiamos esa valoración, va a cambiar la liquidación. Por lo tanto, es muy importante el nuevo valor que surja de la TPC. Aquí al final vamos a tener una valoración o un nuevo valor. Va a implicar que se dicte una nueva liquidación. Y como ya haya habido alguna sanción derivada de la liquidación inicial, va a haber también una nueva sanción. Por lo tanto, se producen efectos muy importantes. Aquí estamos viendo que hay varios valores a tener en cuenta. Partíamos de un valor declarado por el obligado tributario al presentar la autoliquidación. Valor declarado por el obligado tributario. Luego tenemos el valor comprobado por la Administración. Si vamos a una TPC, van a surgir otros nuevos valores a tener en cuenta. Pero ya de entrada tenemos dos y no nos vale ninguno. Con este el obligado tributario autoliquidado y con este la Administración ha dictado liquidación. Recordar la liquidación inicial. ¿Qué ocurre cuando hay una liquidación? Se abre el plazo de recurso de un mes y se abre el plazo para pagar del 62.2 de la Ley General Tributaria. Cuando el obligado tributario plantea la TPC, de entrada se van a producir una serie de efectos. Se suspende el plazo para recurrir la liquidación, porque después se va a poder recurrir la nueva liquidación. Se suspende el plazo de recurso de esa liquidación. Hemos renunciado al recurso de momento. Hemos optado por la TPC, no vamos a recurrir, pero luego sí se va a poder interponer un recurso contra la nueva liquidación. Ahora bien, lo valorado, valorado está. En ese recurso se podrán discutir otras cuestiones, pero no una valoración derivada de una TPC. Se suspende el plazo para recurrir. También se suspende el plazo del 62.2. El plazo para ingresar. ¿Qué ocurre? Que al fin de cuentas, pues esa deuda liquidada va a cambiar, va a modificarse. Por eso de momento se suspende el plazo para ingresarlo. Son efectos muy importantes. Es
Una suspensión muy relevante, son dos efectos claves de una liquidación y aquí quedan suspendidos, quedan parados. Es una suspensión entre comillas. ¿Qué es lo que quiero decir? De la TPC hemos comentado, va a surgir un nuevo valor y de ese nuevo valor va a surgir una nueva liquidación. Me pongo en la liquidación derivada de la TPC, si queréis pongo un 2 para que nos entendamos. Liquidación 1, la que no va a valer, y liquidación 2. Bien, esta liquidación 2 se dictará después de toda la tramitación de la TPC con el nuevo valor. Y una vez que se dicte y se notifica al obligado tributario, se vuelve a abrir el plazo para recurrir la liquidación y el plazo del 62.2. Pero se abren enteros desde el principio, por eso digo que es una suspensión entre comillas. Si la liquidación se dicta, por ejemplo, el 10 de julio y el obligado tributario a los 10 días plantea la TPC, no es que me quede un mes menos 10 días para luego plantear el recurso cuando se dicte la liquidación 2, no es una reanudación, es que vuelve a computar de nuevo el mes entero y vuelve a computar de nuevo el plazo del 62.2 en función de cuando se haya notificado la liquidación. ¿Utilizamos el concepto de suspensión? Sí, porque es el que utiliza la ley en el 135, pero luego no hay una reanudación por el tiempo que reste, no, luego vuelve a computarse de nuevo, porque es que además si no sería muy lioso, sobre todo el plazo del 62.2. Pero con la última modificación de la Ley General Tributaria además se añadieron más efectos a la TPC, porque se advirtió que además de nuestro procedimiento de aplicación de los tributos, ese procedimiento inspector podía haberse iniciado un procedimiento sancionador. Pongo aquí abajo otra línea temporal. Tenemos nuestro procedimiento de aplicación de los tributos, procedimiento inspector, por ejemplo, que acaba con una liquidación. Liquidación 1. Una vez que se dicta una liquidación y que se notifica, la Administración como máximo tiene 3 meses para iniciar el procedimiento sancionador derivado de esa liquidación. Máximo 3 meses. Pero lo puede iniciar antes, no tiene que esperar a liquidar y acabar este procedimiento para iniciarlo. Como máximo lo tiene que iniciar dentro de los 3 meses, pero lo puede iniciar antes. Por lo tanto, cuando se plantea la TPC puede darse 3 circunstancias. Una, que el procedimiento sancionador no se haya iniciado. Otra, que se haya iniciado y esté pendiente de resolución. Y la última, que esté iniciado y resuelto. Pues eso lo plantea el 135, cuando habla de los efectos de la TPC. Si el procedimiento sancionador no se ha iniciado cuando se plantea la TPC, se suspende el plazo de 3 meses para iniciar. Se suspende el plazo para iniciarlo. Plazo que actualmente se regula en el artículo 209 y es de 3 meses. Si ya estuviera iniciado el procedimiento sancionador, lo que se suspende es el plazo para resolver, que actualmente es de 6 meses. Se suspende el plazo no para iniciar, sino para resolver. Estas suspensiones también tienen un matiz. La suspensión del plazo para iniciar, la de los 3 meses, es como las anteriores. Cuando se dicte la liquidación 2, se abre el plazo para recurrir, entero, se abre el plazo del 62.2, entero, y se abre el plazo del artículo 209 de la Ley General Tributaria para iniciar el sancionador, entero, no por el tiempo que reste, 3 meses enteros. Pero si el procedimiento sancionador está iniciado y lo que se suspende es el plazo para resolver, el plazo de 6 meses, cuando se dicte la nueva liquidación se va a reanudar por el tiempo que reste. Si cuando se plantea la TPC el procedimiento sancionador de 6 meses llevara 2 en curso, ¿cuánto nos va a quedar? Pues 4 meses, el tiempo que reste. Aquí se reanuda el plazo de resolución. Esta es una suspensión que de una forma común yo llamo en sentido estricto. Se paraliza y cuando se reanuda nos quedamos con el tiempo que resta. Lo otro, eso de que se suspende y luego vuelve a contar de nuevo, bueno, pues lo llamamos suspensión porque lo dice así la ley, pero a lo mejor el concepto mejor hubiera sido otro. Y puede darse una última circunstancia, que cuando se plantea la TPC, el procedimiento sancionador está iniciado y acabado, es decir, ya tenemos sanción. Tenemos un procedimiento inspector, se inicia un procedimiento sancionador y pongamos que ya cuando se notifica la liquidación, también se notifica la sanción, que es el acto resolutorio del procedimiento sancionador, sanción 1. ¿Qué ocurrirá? Que después de la TPC nos va a cambiar el valor.
nos va a cambiar la liquidación y también nos va a cambiar la sanción. Por lo tanto, igual que se anula la liquidación 1, se va a anular la sanción 1 y se dictará una nueva. Ese es otro de los posibles efectos de la tasación pericial contradictoria. Son efectos muy relevantes y además ha insistido mucho en la última modificación de la Ley General Tributaria, aunque fue hace unos años, todavía relativamente reciente. Esto en cuanto a los efectos. Vamos al procedimiento en sí, a la tasación pericial contradictoria en sí. Se inicia por una solicitud del obligado tributario, recordar, en el plazo para interponer el primer recurso, y para que finalice necesitamos una valoración. Valoración que luego se va a utilizar para liquidar. El fin de la TPC va a ser valorar y luego liquidar, hacer una nueva liquidación y puede que haya que dictar una nueva sanción. Partíamos de un valor declarado por el obligado tributario. Había un valor comprobado inicialmente por la agencia tributaria. El obligado tributario plantea la TPC. En el momento que la plantea, necesitamos dos nuevos valores. Uno, una tasación o un valor, voy a poner tasación, pero es lo mismo, es un valor dado por un perito de la agencia tributaria, de la administración. Y otra tasación, otro valor, que lo va a dar un perito del obligado tributario. Tenemos dos nuevos valores, con un matiz. Si la Administración en la comprobación de valores hubiera utilizado un dictamen pericial, no tiene que nombrar aquí un nuevo perito, puede utilizar el mismo valor. ¿De acuerdo? De los medios del 57, si la Administración de los múltiples medios de valoración que marca el 57 hubiera elegido el dictamen de peritos, no es necesario que en la TPC nombre un nuevo perito, va a utilizar el mismo valor. Si hubiera utilizado otro de los medios del artículo 57, pues tendrá que nombrar un perito, dará una tasación, una hoja de aprecio, y el obligado tributario también tendrá que nombrar a su correspondiente perito, que dará también su tasación o su hoja de aprecio. Bien, aquí es importante que leáis, que estudiéis, además del artículo 135 de la Ley General Tributaria, los artículos 161 y 162 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, porque dan unas pautas sobre todo sobre el nombramiento del perito del obligado tributario. Bien, de momento tenemos dos peritos. Luego, en función de lo que ocurra, puede que haya que acudir a un tercero, pero de momento tenemos a dos. La agencia tributaria, pues bueno, muchas veces tiene funcionarios, por ejemplo, arquitectos que pertenecen dentro de la agencia tributaria y pueden ser los que utilice para dar la valoración. Aquí dependerá de lo que estemos valorando para ver cómo nombra el perito la agencia tributaria. Es necesario que la Administración pues nombre ese perito y el perito dé su correspondiente hoja de aprecio. En principio va a tener 10 días para que se pueda nombrar el perito correspondiente. Una vez, os he dicho 10 días, no, la agencia tributaria tiene 15 días, y el obligado tributario 10. Una vez que la agencia tributaria nombra un perito y da esa valoración, se da una relación de bienes y derechos al obligado tributario para que nombre un perito. En el obligado tributario diferenciamos muy bien el nombramiento del perito a la tasación del perito. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria, aunque se establezca un plazo, realmente no hay una consecuencia directa si se incumple el plazo, pero en el obligado tributario sí. El obligado tributario, una vez que le den la correspondiente relación de bienes y derechos, tiene 10 días para nombrar al perito. Y una vez que lo nombre, el perito tiene un mes para dar su hoja de aprecio, su valoración. Si en fase del obligado tributario se incumple alguno de estos dos plazos, se entiende que el obligado tributario desiste a la tasación pericial contradictoria. Y eso implica que nos vamos a quedar con el valor comprobado inicialmente por la Administración. Desiste como si no se hubiera iniciado, por lo tanto nada ha pasado a partir de aquí. Nos quedamos con este valor y ya no podrá volver a plantear la TPC. Por eso en el caso del obligado tributario es especialmente importante los plazos.
Una vez que tenemos a las dos valoraciones, las dos nuevas tasaciones, pues hay que hacer un contraste entre ellas. Hay que calcular la diferencia. Aquí, pues la Ley General Tributaria es cierto que el 135 da una redacción que a veces puede confundir, por eso prefiero leerla tal y cual está en la ley. Nos dice el 135 que una vez que tengamos esas dos tasaciones, si la diferencia entre el valor designado por el perito de la Administración y la tasación del perito del obligado tributario considerada en valores absolutos, calculamos esta diferencia, valores absolutos me da igual positivo que negativo. Si una vez calculada esta diferencia, tenemos que valorar si es igual o inferior a 120.000 euros y también si es igual o inferior al 10% de la tasación del perito del obligado tributario. Si esa diferencia es igual o inferior a estas dos cantidades, nos quedamos como valor de la TPC la tasación del perito del obligado tributario. Nos quedamos con esta. Si se cumple, nos quedamos con la tasación del perito del obligado tributario. Pero si no se dan estas dos circunstancias, tenemos que acudir a un perito tercero. El perito tercero es independiente, no hay un nombramiento ni por la agencia tributaria ni por el obligado tributario, normalmente son los colegios profesionales los que suelen tener pues, algún tipo de listado de los peritos que pueden actuar. Es independiente a las dos partes y si llegamos a esa situación al perito tercero porque no se cumplan con estas diferencias, el perito tercero va a tener una limitación, va a dar su valoración, también tiene un plazo de un mes para darla, pero tiene que estar su valoración entre estos dos valores. El 135 nos dice la valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación con los límites del valor declarado por el obligado tributario y el valor comprobado inicialmente por la Administración. Por lo tanto, el perito tercero, pues es cierto que para que nos quedemos con su tasación, que es lo normal una vez que acudimos a él, está limitado. ¿Por qué está limitado por esto? Para que ninguna de las dos partes, ni Administración ni obligado tributario, quede peor de lo que estaba al inicio. Por eso se establece esa limitación que afecta a las dos partes, afecta al obligado tributario, es una especie de reformatio peius, pero también a la Administración. Bien, vamos a ver unos ejemplos para ver estas cantidades. Y luego vemos quién paga el perito tercero, porque en principio cada parte paga su perito, pero cuando vamos a un perito tercero, pues también hay que cuantificar. Vamos a partir que el valor declarado por el obligado tributario es de 100.000 euros. La Administración no está de acuerdo con este valor y hace una comprobación de valor. El valor comprobado por la Administración, pongamos que es de 150.000. Se dicta la liquidación correspondiente y el obligado tributario solicita la tasación pericial contradictoria. La Administración nombra un perito, pongamos que aquí no lo hizo por medio de un perito, y el perito de la Administración valora en 130.000 euros, por ejemplo. Aunque lo nombre la Administración y aunque lo nombre el obligado tributario, partimos de que son profesionales independientes. Y el valor del perito, del obligado tributario, valora, por ejemplo, en 120.000 euros. Y ahora nos centramos en estos dos valores, en las tasaciones de los dos peritos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en valores absolutos, no pongo ni negativo ni positivo, son 10.000 euros. Y ahora tengo que compararlo. Si esta cantidad tengo que valorar si es menor o igual a 120.000 euros. Lo es, ¿no? Por lo tanto, ese requisito lo cumple. Y además, para quedarnos con la tasación del perito del obligado tributario, tiene que ser menor o igual al 10% de la tasación del perito del obligado tributario. Perdonadme la letra, si no se entiende muy bien. Hemos dicho que eran 120.000 euros la tasación del perito del obligado tributario. El 10% serán 12.000. 10.000 es menor o igual a 12.000, por lo tanto, también cumple este segundo requisito.
Como cumple ambos, ¿con qué valor nos quedamos? Con la tasación del perito del obligado tributario. De la TPC va a surgir, nos quedamos con un valor que es de 120.000 euros. Y habrá que liquidar. La Administración había dictado una liquidación amparándose en un valor de 150 y ahora la va a tener que cambiar y realizar una liquidación con un valor de 120.000 euros. Por lo tanto, tiene que cuantificar de nuevo. Aquí no es necesario acudir a un perito tercero, nos quedamos con la tasación del perito del obligado tributario. Vamos a ver un caso donde haya que acudir a un perito tercero, cuando no se cumpla con esas diferencias. Por ejemplo, valor declarado 100.000 por el obligado tributario, en su autoliquidación 100.000. Valor comprobado por la Administración 300.000. Con este valor comprobado, recordar que la Administración liquida, el obligado tributario plantea la TPC. Pongamos que este valor, la Administración utilizó el dictamen pericial para la comprobación de valores. Pues no tiene que nombrar un nuevo perito. Lo utiliza directamente, 300.000 euros, el valor del perito de la Administración. El obligado tributario nombra a su perito, el perito da una valoración de 200.000. El perito del obligado tributario da una tasación, pongo tasación del perito del obligado tributario de 200.000. Nos fijamos en estos dos. La diferencia, 100.000. ¿100.000 es menor o igual a 120? Pues sí. ¿Y es menor o igual al 10% de la tasación del perito del obligado tributario? Era 200.000, el 10% serían 20.000. No es menor o igual que 20.000, no se cumple este requisito. Por lo tanto, tenemos que ir sí o sí a un perito tercero. No queda otra que acudir a un perito tercero. Si veis, o nos quedamos con la tasación del perito del obligado tributario o vamos a un perito tercero. Pocas veces nos quedamos con la tasación del perito de la Administración. Tiene cierto sentido, ya que es un procedimiento que promueve el obligado tributario. ¿Cuándo nos vamos a quedar con la tasación del perito de la Administración? Solo en un caso. Vamos a un perito tercero, como ocurre aquí. El perito tercero puede exigir un depósito de sus honorarios. Ambas partes, Administración y obligado tributario, tendrán que hacer ese depósito. Si una de las dos partes no realiza ese depósito, nos quedamos con la tasación del perito de la otra parte. Si la Administración no realiza el depósito, nos quedamos con la tasación del perito del obligado tributario. Si el obligado tributario no realiza el depósito, nos quedamos con la tasación del perito de la Administración. Por lo tanto, la tasación del perito de la Administración está casi residualmente solo para ese caso. Bien, sigamos con el ejemplo. Vamos a un perito tercero que nos tendrá que dar una valoración que se mueva en estos dos límites. Si no, nos quedaremos con el límite más cercano, pero bueno, lo normal es que se quede entre esos dos límites. También tiene la opción de confirmar alguna de las valoraciones de los anteriores peritos. Es otra opción que tiene. Puede realizar una valoración o puede hacer una confirmación de esas tasaciones, pero cuidado que tiene que moverse en esos límites. Pongamos que el perito tercero hace una valoración de 250.000 euros. ¿Nos vale? Está dentro de los límites. Ya tenemos otro valor más. Teníamos 4, ya nos movíamos. La del perito tercero hace una valoración de 250.000 euros. ¿Está dentro de los límites? Sí, pues es el valor con el que nos quedamos. Ya no hay que hacer nada más para la TPC. 250.000 será el valor que se utilice en la liquidación que se dicte, ¿de acuerdo? Ahora bien, la siguiente cuestión es ¿quién paga al perito tercero o al tercer perito? ¿La Administración o el obligado tributario? Pues aquí hay que hacer otra vez una cuenta, hay que hacer otra vez una serie de restas y porcentajes, no para ver con qué valor nos quedamos. Esto simplemente es para ver quién paga. El valor, 250.000, está dentro de los límites. Ahora, ¿quién paga el perito tercero? Nos dice el 135 de la Ley General Tributaria. Tenemos que comparar la tasación del perito tercero, 250.000 euros, con el valor declarado por el obligado tributario, este de aquí. Cuidado, no os vayáis al perito del obligado tributario, al valor declarado inicialmente.
calculamos esta diferencia. Si esa diferencia calculada en valores absolutos supera el 20% del valor declarado por el obligado tributario, los gastos los paga el obligado tributario. En caso contrario, la Administración. Si esta diferencia es mayor del 20% del valor declarado por el obligado tributario, paga el obligado tributario. Si la diferencia es excesiva, pues parece que el obligado tributario, hombre, no vamos a hablar de mala fe, pero bueno, parece que podía haber evitado la TPC. Vamos a verlo en el ejemplo. La diferencia entre 100.000 y 250.000 pues serían 150. Y tenemos que ver si es mayor del 20% del valor declarado. El valor declarado son 100.000. El 20% pues 40.000. Perdonad que lo estoy poniendo mal, estoy haciendo mal el cálculo. ¿150.000 es mayor que el 20% del valor declarado, que 20.000? Sí, sí es mayor. Por lo tanto, va a pagar el obligado tributario. Aquí, dependiendo de la diferencia, pagará una parte o la otra. Es cierto que parece, a lo mejor nos ponemos a hacer cálculos y con estos porcentajes que se establecen, pues puede parecer que sale perjudicial para el obligado tributario, pero también hay que pensar que son dictámenes periciales muy técnicos, muy estrictos, por lo tanto tiene esa seguridad el obligado tributario de que la valoración que se realice, pues en principio debe ser bastante exacta. Cuando nos vemos en cantidades altas, pues sí que puede compensar una tasación pericial contradictoria. Bien, la tasación pericial contradictoria tiene como finalidad dar ese nuevo valor y con ese nuevo valor se dictará liquidación. Se notificará la liquidación al obligado tributario y se abrirán los plazos que hemos comentado que se habían suspendido. La nueva liquidación tiene cuota y tiene intereses. La nueva liquidación se tiene que dictar en un mes desde que acaba la TPC, desde que tenemos esa valoración. Si no, se dejan de devengar intereses de demora. Y por último, el 162 del reglamento hace como una relación de los valores que podemos sacar de la TPC. Lo hemos ido viendo, pero ¿cómo puede acabar la TPC? ¿Con qué valor nos quedamos? Nos podemos quedar con la del perito tercero si se dan las circunstancias que hemos visto. Nos podemos quedar con la del perito tercero o con la del perito del obligado tributario. ¿Esto de qué depende? Pues de que sea superior o igual a los 120.000 euros y al 10% de la tasación del perito del obligado tributario. Un valor por el que puede acabar es la tasación del perito tercero, otro puede ser la tasación del perito del obligado tributario. Otra forma por la que puede acabar el desistimiento del obligado tributario. Lo hemos comentado. Cuando no nombra a su perito en 10 días o cuando su perito no da la tasación, no entrega la hoja de precio en un mes, se entiende que desiste. Si el obligado tributario desiste, ya no puede volver a plantear la tasación pericial contradictoria. Acaba la tasación pericial contradictoria, no podemos plantear otra, pero ¿con qué valor nos quedamos? Necesitamos un valor. Si desiste, nos quedamos con el valor comprobado por la Administración. Puede ocurrir también, lo hemos comentado, que falte el depósito por alguna de las dos partes. Vamos a un perito tercero, pero nadie paga. O una de las dos partes no paga. Si falta el depósito por parte de la agencia tributaria, ¿con qué valor nos quedamos? Con el valor del perito del obligado tributario. Si falta el depósito por parte del obligado tributario, nos quedamos con el valor del perito de la agencia tributaria. Son otras dos formas de finalizar. Y por último, por caducidad, esta sí que no la habíamos comentado. Es un procedimiento iniciado a instancia de parte. Cuando hablamos de caducidad es la del 104.3 de la Ley General Tributaria. No es caducidad por incumplimiento de plazo de la Administración. Es caducidad porque el obligado tributario paralice la tasación pericial contradictoria, obstaculiza a lo mejor la comprobación del bien. Si paraliza la tasación pericial contradictoria durante al menos 3 meses y así se le advierte por la Administración, se podrá declarar la caducidad. Y si se declara la caducidad, volvemos a lo mismo. ¿Con qué valor nos quedamos? Porque necesitamos un valor.
Pues con el valor comprobado por la Administración, algo parecido al desistimiento. Una vez que tenemos este valor, ya ni hay vuelta a tasación pericial contradictoria, ni hay que comprobarlo de nuevo, ya es en el que nos quedamos para que se dicte la nueva liquidación, que normalmente es la finalidad de todo esto, aunque hablamos de valores, al final se utilizan para liquidar. Bien, con esto finalizamos la clase de hoy, estudiar bien esta materia y estudiarla con la ley y con los reglamentos delante. Muchas gracias por vuestra atención.